Hola, hola hermanos, que Dios les bendiga. Hoy estamos aquí nuevamente con mi esposo grabando un videíto. Estamos en la semana de Matzot, Semana Santa como le conocemos en Centroamérica. Y venimos para hablarles sobre la resurrección de Jesús el Mesías, ya que estamos en el tercer día. Estoy con mi esposo, yo hablo en español y él... I'll be speaking in English. So here we are on the third day of the Feast of Passover, the Feast of Unleavened Bread, and we're going to be talking more about what this celebration is all about. And today is the third day, which is when Jesus was resurrected from the dead, and we're going to get into his death and resurrection here in the book of Luke. Go ahead. Sí, entonces vamos a iniciar. Quiero antes mencionar que los 4 evangelios, lo que es Mateo, Juan, Lucas y Marcos, reflejan que Jesús murió un día antes de iniciar la semana de Matzot, ya que inicia la semana con un Shabbat, con un día que hay que observarlo, de reposo más que todo. Así que pues iniciamos en Lucas 22:47 en adelante, y dice así: y mientras Jesús hablaba, vino una multitud, y el que se llamaba Judá, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Y Jesús le dijo: Judá, ¿con un beso entregas al hijo de Adán? Y los que estaban con él, al ver lo que iba a suceder, le dijeron: Adonai, ¿los herimos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del Cohen Agadol y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús respondiendo dijo: déjenlo hasta ahí. Y tocando su oreja, él lo sanó. Entonces Jesús les dijo a los principales Cohenim y a los capitanes del Mikdash y a los ancianos que habían venido contra él, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos, mientras yo estaba con ustedes cada día en el Mikdash, no extendieron la mano contra mí, pero esta es la hora de ustedes y la potestad de las tinieblas. Y lo apresaron, lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del Cohen Agadol. All right, so we're in Luke chapter 22 at verse 47 to 53, and this is when Judas turns Jesus in. And while he was still speaking, see a crowd, and he who was called Judas, one of the 12, was going before them and came near to Jesus to kiss him. And Jesus said to him, Judas, do you deliver up the son of Adam with a kiss? And those around him, seeing what was about to take place, said to him, Adonai, shall we strike with the sword? And one of them struck the servant of the Kohen Hagadol and cut off his right ear. But Jesus answering said, allow it this far. And touching his ear, he healed him. And Jesus said to those who had come against him, the chief Kohanim and the captains of the Mikdash and the elders, have you come out against as a robber with swords and clubs? While I was with you daily in the Mikdash, you did not lay hands on me, but this is the hour and the authority of darkness. Ahora vamos a leer cuando Pedro, Kefa, niega a Jesús. Lo podemos encontrar en Lucas 22, del 54 hasta el 62. Y Kefa lo siguió de lejos, y cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Kefa también se sentó entre ellos.
Entonces una sierva, al verlo sentado junto al fuego, lo miró fijamente y dijo: «Y este estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «Mujer, yo no lo conozco». Y un poco después, al verlo, otro le dijo: «Tú también eres de ellos». Y Kefa dijo: «Hombre, no lo soy». Y como una hora después, otro insistía diciendo: «Verdaderamente también este estaba con él, porque también es Galileo». Y Kefa dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él estaba hablando, el gallo cantó. Entonces el Adón se volvió y miró a Kefa, y Kefa se acordó de la palabra del Adón cuando le dijo: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Y Kefa se fue y lloró amargamente. Now we're going to be reading about Peter denying Jesus. And having seized him, they led him and brought him to the house of the Kohen Hagadol, and Kepha, that is Peter, was following at a distance. And when they had lit a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Kepha sat among them. And a certain servant girl, seeing him as he sat by the fire, looked intently at him and said, "And this one was with him." But he denied him, saying, "Woman, I do not know him." And after a little while, another saw him and said, "You are of them, one of them too." But Kepha said, "Ma'am, I am not." And about an hour later, another insisted, saying, "Truly this one was with him too, for he is a Galilean too." But Kepha said, "Man, I do not know what you are saying." And immediately while he was speaking, a cock crowed. And the Adon turned and looked at Kepha, and Kepha remembered the word of the Adon, how he had said to him, "Before a cock crows, you shall deny me 3 times." And Kepha went out and wept bitterly. Ahora vamos a leer las burlas que le hicieron a Jesús, el Hijo de Dios. Y está en Lucas 22, 63 al 65. Y dice: y Kefa se fue y lloró. No, perdón, es el 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban: «Profetiza, ¿quién fue el que te golpeó?». Y le decían muchas otras cosas insultándolo. Next, Jesus is mocked here in Luke 22, 63 to 65. And the men who were holding Jesus were mocking him, beating him, and having blindfolded him, they were striking him on the face and were asking him, saying, "Prophesy, who is that struck you?" And they said to him much more, blaspheming. Ahora vamos a leer cuando Jesús es presentado ante el consejo. Leamos Lucas 22, 66 hasta el 71. Y cuando era de día, los ancianos del pueblo, los principales Cohenim y los escribas, se juntaron y lo llevaron a su concilio, diciendo, y le dijeron: «Si tú eres el Mesías, dísnoslo». Pero él les dijo: «Sí, si se lo dijera, no lo creerían, y si yo les preguntara, no me responderían. Pero de ahora en adelante el Hijo de Adán estará sentado a la diestra del poder de Elohim». Todos le dijeron entonces: «¿Tú eres el Hijo de Elohim?». Y él les dijo: «Ustedes dicen que yo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Now Jesus is brought before the council, Luke chapter 22, 66 through 71. And when it became day, the elders of the people, both chief Kohanim and scribes, came together, and they led him into their council, saying, "If you are the Messiah, say it to us." And he said to them,
If I say to you, you would not believe it at all. And if I asked you, you would not answer me at all. From now on, the Son of Adam shall sit on the right hand of the Almighty God. And they said, You then are the Son of God? And he said to them, You say that I am. And they said, Why do we need further witness? For we heard it ourselves from his own mouth. Ahora vamos a leer Jesús ante Pilato. Está en Lucas 23 del 1 hasta el 5. Y toda la asamblea de ellos levantándose lo llevaron donde Pilatos y comenzaron a acusarlo diciendo, hemos hallado que éste agita a nuestra nación, prohíbe pagar impuestos al Caesar y dice que él mismo es el Mesías, un soberano. Y Pilatos le preguntó diciendo, ¿eres tú el soberano de los Yahudim? Y él les respondió, tú lo dices. Y Pilatos dijo a los principales Cohenim y a la multitud, no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judá, comenzando desde el Galil hasta aquí. Now they bring Jesus before Pilate in Luke chapter 23, 1 through 5. And the entire assembly of them, having risen up, led him to Pilate, and began to accuse him, saying, We found this one corrupting the nation and forbidding to pay taxes to Caesar, saying that he himself is Messiah, a sovereign. And Pilatus asked him, saying, You are the sovereign of the Jews? And answering him, he said, You say it. And Pilate said to the chief Kohanim and to the crowd, I find no guilt in this man. But they were insisting, saying, He stirs up the people, teaching through all Yehuda, beginning from Galil unto this place. Ahora vamos a leer Jesús ante Herodes. Está en Lucas 23 del 6 hasta el 17. Entonces Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho, porque decía mucho tiempo que deseaba verlo, pues había oído muchas cosas de él y tenía esperanza de ver algún milagro hecho por él. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y los principales Cohenim y los escribas estaban allí acusándolo con insistencia. Pero Herodes y sus soldados, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo visitaron con ropa espléndida y volvió a enviarlo donde Pilatos. Y en aquel día Pilatos y Herodes se hicieron amigos porque antes estaban enamistados entre sí. Y Pilatos convocó a los principales Cohenim, a los regidores y al pueblo, y les dijo, ustedes me han presentado a este hombre como persona que desvía al pueblo. Miren, yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he hallado ningún delito en este hombre en cuanto a todo eso de que lo acusan. Y tampoco Herodes, porque él nos lo remitió, y mira, no ha hecho nada digno de muerte, así que de castigarlo lo soltaré, pues él tenía que soltarles algún preso en cada festividad. Now they bring Jesus before Herod in Luke chapter 23 verse 6 through 17. And when Pilatus heard of Galil, he asked if the man was Galilean. And when he learned that he was under the authority of Herodes,
he sent him to Herodes, who was also in Jerusalem in those days. And seeing Jesus, Herodes rejoiced greatly. For a long time he had wanted to see him, because he had heard much about him, and was anticipating to see some miracle done by him, and was questioning him with many words, and he gave him no answer. And the chief Kohanim and the scribes stood accusing him intensely. And Herodes with his soldiers made light of him and mocked him, dressing him in a bright robe, and sent him back to Pilatus. And on that day Pilatus and Herodes became friends with each other, for before that they had been at enmity with each other. And Pilatus, having called together the chief Kohanim and the rulers of the people, said to them, "You brought this man to me as one who turns away the people. And look, I have examined him in your presence, and have found no guilt in this man regarding the charges which you make against him. And neither did Herodes, for I sent you back to him. And look, he has done nothing deserving death. Having disciplined him, then I shall release, for he had to release one of them at the festival." Pilato entrega a Jesús para crucificarlo. Lucas 23, 18 al 25. Y toda la multitud gritó al unísono, diciendo: "Fuera con este, suéltennos a Barrabás", quien había sido echado en la cárcel por levantar un motín en la ciudad y por un homicidio. Queriendo soltar a Jesús, entonces Pilato les habló otra vez, pero ellos volvieron a gritar diciendo: "Empálenlo, empálenlo". Y él les dijo por tercera vez: "Pues qué mal él ha hecho. Ningún delito de muerte he hallado en él, así que lo castigaré y lo soltaré". Y les dijo por tercera vez: "Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y luego lo soltaré". Pero ellos insistían a grandes voces diciendo que lo empalasen, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilatos sentenció lo que ellos pedían que se hiciera, y le soltó a quien ellos habían pedido, aquel que había metido en la cárcel por levantar un motín y homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pilate delivers Jesus to be crucified or impaled. And they cried out, this is Luke 23, 18 through 25. And they cried out altogether, saying, "Away with this one, and release to us Barabbas, who had been thrown into prison for a certain uprising made in the city, and for murder." Wishing to release Jesus, then Pilatus appealed to them again. But they were calling out, saying, "Impale, impale him." And he said to them a third time, "Why, what evil has he done? I have found no reason for death in him. Having disciplined him, then I shall release." But with loud voices they insisted, asking for him to be impaled, and the voices of these men and of the chief Kohanim were prevailing. And Pilatus pronounced sentence that what they asked should be done. And he released the one they asked for, who for uprising and murder had been thrown into prison, but he handed Jesus over to their wants. Ahora viene la crucifixión de Jesús, el Mesías. Está en Lucas 23, 26 hasta el 43. Y llevándolo tomaron a cierto hombre, Simón, un cureñeo, que venía del campo, y le pusieron encima el madero para que lo llevara tras Jesús. Y lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: "Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos,
Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, son vientre que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Llevan también a otros 2 que eran malhechores para ejecutarlos junto con él. Y cuando llegaron al lugar que se llamaba Golgota, lo empalaron allí, y también a los malhechores, uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos echándose suerte. Y el pueblo estaba de pie mirándolo. Y aún los regidores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Elohim. También los soldados se burlaban de él, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el soberano de los Yahudim, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción escrita sobre el que decía en letras greco, romano y hebreo, y decía: este es el soberano de los Yahudim, de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba, diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiendo, lo reprendió, diciendo: ni siquiera temes tú a Elohim, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad recibimos la paga de nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo a Jesús: Adonai, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto yo te digo, hoy mismo conmigo estarás en el paraíso. So now we read of the impalement of Jesus in Luke 23, verse 26 to 43. And as they led him away, they laid hold of a certain man, Shimon, a Cyrenian, who was from the field, and they put the stake on him to bear it behind Jesus. And a great number of the people were following him, and women who were also mourning and lamenting him. But Jesus, turning to them, said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For look, the days are coming in which they shall say, Baruch, blessed are the barren, and wombs that never bore, and the breasts which never nursed. Then they shall begin to say to the mountains, fall on us, and to the hills, cover us. Because if they do this to the green tree, what is going to be done to the dry? And 2 others also, evildoers, were led with him to be put to death. And when they had come to the place called Golgotha, the place of the skull, they impaled him there, and the evildoers, one on the right and the other on the left. And Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. And the people were standing looking on, and the rulers also were sneering with them, saying, He saved others, let him save himself if he is Hamashiach, the chosen of Elohim. And the soldiers were mocking him too, coming and offering him vinegar, and saying, If you are the sovereign of the Yahudim, save yourself. And there was also an inscription written over him in letters of Greek, Roman, and Hebrew, This is the sovereign of the Yahudim. And one of the evildoers who were hanged was speaking evil of him, saying, If you are Hamashiach, save yourself and us. But the other, responding, rebuked him, saying, Do you not even fear Elohim, since you are under the same judgment? And we indeed rightly so, for we receive the due reward of our deeds, but this one has done no wrong. And he said to Jesus, Adonai, remember me when you come into your reign. And Jesus said to him, Truly, I say to you,
You shall be with me in paradise. Ahora vamos a leer la dolorosa muerte de Jesús. Lucas 23, 44 al 49. Y dice, y era como la hora sexta. Tinieblas descendieron sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del Migdash se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir eso, expiró. Cuando el capitán vio lo que había sucedido, le dio alabo a Elohim, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, al ver lo que había sucedido, volvieron golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde el Galil se quedaron de lejos mirando estas cosas. Now we read the death of Jesus in Luke 23, 44 through 49. And it was now about the 6th hour, and darkness came over all the land until the 9th hour, and the sun was darkened, and the veil of the Mishkan was torn in two. And crying out with a loud voice, Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. And the captain, seeing what took place, praised Elohim, saying, Truly this man was righteous. And when all the crowds who had gathered to that sight saw what took place, they beat their breasts and went away. And all those who knew him and the women who followed him from Galilee stood at a distance watching this. Ahora vamos a leer la sepultura de Jesús, Lucas 23, 50 al 56. Y había un hombre llamado José, que era miembro del concilio, un hombre bueno y justo, quien no estaba de acuerdo con el concilio ni sus hechos. De Ramatayim era él, ciudad de los Yahudim, ciudad de los judíos, y quien también esperaba el reino de Elohim. Él fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en una tumba excavada de una peña, donde aún no se había puesto a nadie, y era el día de preparación, y el Shabbat estaba por comenzar, y las mujeres que habían venido con él desde Galil lo siguieron y vieron la tumba y cómo su cuerpo fue puesto. Y al haber regresado, ellas prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Jesus is buried, Luke 23, 50 to 56. And see, a man named Joseph, a council member, a good and righteous man. He was not agreeing with their counsel and deed, from Ramathaim, a city of the Yahudim, who himself was also wailing for the reign of Elohim. He, going to Pilatus, asked for the body of Jesus, and taking it down, he wrapped it in linen and laid it in a tomb hewn out of the rock where no one was yet laid. And it was preparation day, and the Sabbath was approaching. And the women who had come with him from Galilee followed after, and saw the tomb and how his body was laid. And having returned, they prepared spices and perfumes, and they rested on the Sabbath according to the command. Ahora viene la resurrección de Jesús, que fue ya al tercer día, como les mencionábamos al principio del video. El tercer día fue levantado de entre los muertos. Leamos Lucas 24 del 1 al 12. Y en uno de los Shabbatot, temprano al amanecer, vinieron a la tumba trayendo las especias que habían preparado, y hallaron la piedra removida de la tumba, y al entrar no hallaron el cuerpo del Adón,
Jesús. Y llegó a ser que mientras ellas estaban perplejas por esto, miraron dos hombres que se pararon junto a ellas con vestiduras resplandecientes, y como ellas tuvieron temor e inclinaron su rostro a tierra, estos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando él estaba aún en Galil, cuando dijo: es necesario que al Ben de Adán, al hijo de Adán, lo entreguen en manos de hombres pecadores, y que lo empalen y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando de la tumba le informaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era Miriam de María de Magdalena, y Johanna y Miriam de Jacob, y las demás mujeres que estaban con ellas, quienes le dijeron estas cosas a los emisarios. Pero sus palabras les parecieron a ellos sin sentido, y no les creyeron. Pero Kefa se levantó y corrió a la tumba, y al mirar adentro y vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. Now we read the resurrection of Jesus, Luke 24, 1 through 12. And on one of the Shabbatot, that would be one of the holy days of the week of unleavened bread, and on one of the Shabbatot, at early dawn, they came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. And having entered, they did not find the body of the Adon, Jesus. And it came to be, as they were perplexed about this, that see, two men stood by them in glittering garments, and becoming frightened and bowing their faces to the earth, these said to them, why do you seek the living among the dead? He is not here, but has been raised up. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, the Ben of Adam, the son of Adam, has to be delivered into the hands of sinners, and be impaled, and the third day rise again. And they remembered his words, and having returned from the tomb, they reported all this to the 11 and to all the rest. And it was Miriam from Magdala, and Johanna, and Miriam of Jacob, and the rest of them who told this to the emissaries. And their words appeared to them to be nonsense, and they did not believe them. But Kepha, who is Peter, arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen wrappings lying by themselves, and he went away home, marveling at what took place. Amén, aleluya. Entonces, con esto concluimos este video, y que la paz y el gozo del Señor more en sus corazones. Por mi parte es todo. Que Dios les bendiga. Blessings to all. That concludes our scripture study for today of the death and resurrection of our spotless Lamb and our King, our High Priest, and our Savior.